Enredando las mañanas. Y como mencionabas, vamos a estar hablando hoy de los 10 años de la Revolución de Rojava. Un poquito la idea es contar no necesariamente el punto y el detalle de cómo se gesta, sino por qué la importancia de esa revolución, qué ha sucedido durante estos 10 años y de dónde viene, ¿no? Y digo de dónde viene porque como hubo un momento muy mediático, si se quiere, de lo que fue no en sí la revolución de Rojava, sino este hecho de las mujeres en la guerrilla y en los equipos de autodefensa, una suerte, lamentablemente, de romantización de una imagen de un conflicto real que existía y que cobraba vidas, ¿no? Entonces, y que básicamente era presentado como si hubiera salido de un repollo, y en realidad hay como todo un contexto social e histórico que llevó a que se gestara esta revolución. Se da marco, digamos, el 19 de julio del 2012 porque es el día que se define entre muchas cosas que estaban pasando contextualmente, esa región que es en el norte y el este de Siria, que se llama Rojava. Recordemos que Rojava es una de las 4 regiones en las que se separa Kurdistán cuando se conforman los estados-nación de esa región en el siglo pasado. Y es una región donde, si bien mayoritariamente viven personas de origen kurdo, también es un crisol de etnias, ¿no? Y que coexisten desde antaño. Pero coexistían dentro del régimen sirio, con una suerte de discurso de laicismo, que en realidad lo que llevaba era más a una homogeneización de esas regiones. Entonces, un laicismo que omitía que había etnias y religiones diferentes y culturas diferentes. Entonces, más allá de la crisis que uno de sus puntos más álgidos fue lo que se denominaron las primaveras árabes, que sucedió en varias regiones, pero también en el norte de Siria, bueno, en Siria en general y en el norte de Siria en particular. Un poco también venía de la mano de que este discurso en realidad no le brindaba representación ni ningún tipo de identificación, bueno, algo que sucede también mucho en nuestro país, a las diferencias étnicas, a las diferencias culturales, a las diferencias religiosas. Entonces, en un punto lo que termina sucediendo es un proceso de asimilación, ¿no? Y digo esto porque muchas veces hay como una línea delgada entre esto de los países o de los estados laicos, digo, Turquía también es un estado laico, aunque ustedes no lo crean, digamos, y un discurso sobre eso, de la libertad y la globalización, que en realidad está asimilando y generando procesos de negacionismo, que obviamente hay procesos mucho más burdos, como en Turquía, que directamente te meten preso si hablas o cantas en kurdo, a procesos como lo que sucedió durante muchos años dentro de Siria y en relación al régimen sirio del Ba'ath, con las diferencias multiétnicas de la región, ¿no? Entonces, todo este proceso, toda esta revolución se gesta en ese contexto, un contexto de una situación de guerra civil mezclada con diferentes condimentos que después dieron origen a lo que fue ya más cercano al 2014, a los diferentes ataques que llevó adelante el Estado Islámico, pero que venían, digamos, de todo ese proceso de los levantamientos de las primaveras árabes, por un descontexto generalizado con diferentes situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y demás. En estos 10 años de revolución y lo que más ha caracterizado esta revolución y por qué ha hecho tanto eco a nivel mundial, tiene que ver sobre todo por la particularidad del proceso revolucionario, que además de este planteo multiétnico, de respeto por la pluralidad de religiones, de lenguajes y demás, tiene como pilar fundamental la liberación social a través de la liberación de las mujeres, ¿no? Como sujeto oprimido. Y eso también marcó una diferencia sustancial con otras revoluciones a nivel mundial y en los últimos, me atrevería a decir, 100 años y mucho más. Eh, y creo que eso también fue como un ejemplo para el mundo, sobre todo, digamos, en una región bastante más hostil que otras regiones con las mujeres, que la revolución estuviera marcada con ese pilar fundamental que implica que la liberación social solo es posible a
través de la liberación de la mujer, y también con una tercer pata más vinculada con lo que es la ecología y la coexistencia, ¿no? Cuando hablamos de coexistencia multiétnica, también hay una coexistencia con la tierra, una manera diferente de ver la manera de cultivar, la manera de llevar adelante la medicina y demás. Entonces, las características que llevaron adelante esta región, una región devastada por todo lo que había sucedido entre el 2010 y el 2012, y todo lo que se fue construyendo alrededor de eso, pero no sin dejar de lado un proceso político, revolucionario y social, es lo que ha caracterizado estos 10 años de revolución. Y me gustaría como tirar algunos ejemplos, digo, en un estado, en una región devastada, con bloqueos económicos, con ningún tipo de ayuda, se generaron procesos muy interesantes asamblearios, de participación de toda la sociedad civil, se crearon y se construyeron universidades, escuelas, con todos unos procesos de enseñanza multilingüe, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, con la enseñanza que se puede dar en diferentes lenguas. Allá también se realizó de esa manera. Se construyeron hospitales y ciudades y comunidades con otras lógicas de construcción, de formas de consumir la energía. Se hizo y se sigue haciendo, ¿no? Un proceso muy interesante con la reconstrucción histórica de, de la humanidad en su conjunto desde una visión femenina, desde qué el patriarcado nos ha enseñado y qué realmente ha sucedido en muchas oportunidades. Y en esa reconstrucción va impactando en los diferentes ámbitos de la vida. Por eso mencionaba esto de la salud y cómo, por ejemplo, atraviesa toda esta reconstrucción y diferentes formas de ver el mundo y la vida, en relación a los procesos que se llevan adelante de lo que son, o sea, pensar la salud desde un lugar donde podamos retomar conocimientos históricos, milenarios y de las propias comunidades que han coexistido durante toda su vida en esos territorios, y lo que podemos proveernos de la actualidad, por decirlo de alguna manera, de la ciencia y de la medicina actual tal y como la conocemos, sin estar atravesados necesariamente por los procesos mercantilistas y capitalistas que también lamentablemente quedamos sujetos cada vez que vamos a un hospital, por ejemplo, por alguna situación en particular. Lo mismo con la economía popular, la manera de trabajar y cómo todo el proceso de la centralidad de la mujer en eso no es solamente lo que nos muestran de la autodefensa y las mujeres tomando las armas para defender sus territorios. Y en eso cabe aclarar que siempre las compañeras han mencionado que no es que quieren tomar las armas, es una situación de supervivencia, pero preferirían estar involucrándose en otros ámbitos de la vida. Y de hecho eso ha ido sucediendo porque entienden que parte de la liberación social a través de la liberación de la mujer implica mujeres independientes, y mujeres independientes económicamente independientes y siendo activas dentro de la vida productiva de una sociedad. Muchos de estos procesos de economía popular implican organización cooperativa, precios acorde a lo que las necesidades de los territorios digamos, puedan pagar y que sea comunitaria la distribución de los alimentos desde ese lugar, y las cooperativas en general están conformadas por mujeres. Todo un proceso realmente que ha durado y se ha sostenido a lo largo del tiempo, no ha sido como pequeñas experiencias, sino al contrario, están atravesadas por un contrato social donde toda una región donde viven alrededor de 10 millones de personas se organizan en ese aspecto y se organizan con esa línea. Eso también impacta en las relaciones políticas. Un ejemplo que siempre nos gusta dar es cómo se conforman las asambleas. Cada comuna, cada barrio, cada región tiene una asamblea donde se definen diferentes temas y después subasambleas, no sé, de juventudes, de economía, de cultura, de justicia, etcétera. Pero es muy importante mencionar que ninguna de esas asambleas puede funcionar si no tiene un cupo igualitario de mujeres y juventudes. Que Muy si esos cupos, interesante, sí, Lucrecia. sí, porque si esos cupos no se cumplen, las asambleas no funcionan y no llegan a ningún lado. O sea, así de estricto es el proceso. No es solo de palabra, de contrato y de decir sí, 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 vamos a hacer que las mujeres sean en pilar central. De hecho, todos los lugares políticos estratégicos están ocupados por copresidencias, que es algo que hemos hablado en otros momentos y tiene que ver con la participación de un hombre y una mujer en la toma de decisiones y en la conjunción de toma de decisiones. Esto
ha dado, obviamente, no ha sido un proceso fácil, sobre todo, insisto, en la, en la particularidad de sociedades que vienen desde otros lugares, que vienen desde otras miradas, religiones y culturas, y, y, y la verdad que es muy interesante escuchar a esas mujeres hablar de esos procesos, sentirse, digo, lo digo como mujer, no identificada en muchas de las cosas que comenta, digo, podrá haber millones de kilómetros que nos separen y lenguas y particularidades sociales, culturales, religiosas, pero sin embargo hay problemas comunes, ¿no? Porque somos mujeres dentro de un sistema patriarcal. Entonces es bastante interesante cómo lo plantean, cómo lo sienten, cómo lo viven. Recuerdo la historia de una mujer romaní, una etnia bueno, que sería una etnia gitana, Claro. y que ella comentaba que nunca había participado en las elecciones, que su pueblo nunca había participado en las elecciones durante el régimen sirio, porque nunca se sintieron representados. No eran, o sea, no eran una etnia representada dentro del gobierno. Que cuando comienzan a organizarse en lo que, bueno, hoy se denomina la administración autónoma del norte y el este de Siria, ellos deciden participar activamente en las elecciones y esta mujer sale electa en su comunidad para la representación en las diferentes instancias políticas que corresponden a cada región, que bueno, que si bien tiene un proceso asambleario de base, después a medida que va creciendo esa estructura, no es que se hacen asambleas de 10 millones de personas, ¿no? Hay partidos políticos, se ve elecciones y demás, pero tiene una construcción de base muy interesante. Los partidos políticos y demás también funcionan con esta cuestión de las minorías y de las representaciones, pero ya en otra estructura bastante más amplia. Y un poco de esto habla del confederalismo democrático, que muchas veces es como difícil de evidenciar o de entender exactamente, porque son asambleas pero a la vez hay partidos políticos y se va a elecciones, ¿no? Y a la vez hay un Estado que contiene, entre comillas, ese territorio. No me voy a meter en el confederalismo democrático porque no terminaríamos más, pero bueno, muchas de estas características son las que han hecho de esta revolución que todos los ojos del mundo estén puestos ahí, para bien o para mal, ¿no? Porque así como muchas consideramos que es un ejemplo de lo que se puede lograr, también los estados-nación ven con ojos de preocupación este nivel de organización y por eso ha sido constantemente atacada la región, muchas veces acusada de terroristas, a pesar de que son quienes en el terreno, sus unidades de autodefensa, han eliminado y han sacado al ISIS de las regiones, eliminando esa amenaza para nosotros, para ellos y para ellas, pero también para el mundo en general. Entonces, es, bastante complejo y bastante difícil de mencionar en todo en una sola columna, pero un poco sí me gustaba como dejar algunos ejemplos y esa información. Y sí, como abrí la columna diciendo, no es que esto salió de un repollo, eh, hay un proceso histórico previo, hay 20 años de Öcalan viviendo en el norte de Siria, recordemos que Abdullah Öcalan es el líder del pueblo kurdo y es el que le da origen a este proceso de confederalismo democrático, liberación de la mujer y ecología, estos tres pilares de construcción. Vivió en el exilio en Siria durante 20 años, eso evidentemente impactó en la región, impactó en las personas y en la sociedad civil, y todo el proceso de organización que se traduce en la Revolución de Rojava también estuvo constantemente siendo practicado en la región kurda de Turquía, mucho antes incluso, con otro nivel de represión y de ataque y de destrucción, del que también hemos hablado en diferentes columnas, pero que no es que la revolución de Rojava fue el punto inicial. La revolución de Rojava fue una continuación de un proceso revolucionario que se venía gestando de finales de los años 70 y más fuertemente a mediados de los 90, de la mano de Abdullah Öcalan y del movimiento de liberación kurdo. Así que bueno, que se cumplan 10 años de esta revolución, que sigue en construcción, que sigue a pesar de los ataques y la destrucción que sufren cotidianamente. Eh, es importante levantarla, mencionarla, conocerla y abrazarla. Muy bien, Lucrecia. Te digo sinceramente, me quedo con muchas ganas de hacerte una cantidad de preguntas y de charlar un montón más sobre esto. Estuve leyendo, obviamente, preparando el enredando de hoy, pero bueno, el tiempo es tirano. ¿Viste cómo es? Es muy hermoso conocer. Hay igualmente, los invito, hay muchos documentales, incluso liberados en YouTube, subtitulados al español,
un montón de información que pueden encontrar súper interesante, que bueno, que va abriendo puertas de cosas que uno quiere seguir averiguando sobre lo que implica este proceso, y por eso la importancia también a veces de estar encima de cada amenaza que lleva adelante Erdogan, porque gran parte de las amenazas de Erdogan son para destruir este proceso revolucionario, ¿no? Claro. Que él ve como una amenaza porque va en contra de sus intereses políticos de Estado-nación conservadora o de ultraderecha. Bueno, seguramente, Lucre, vamos a seguir con este tema, ¿no? Me parece, más allá de los aniversarios, me parece muy importante continuar con el tema por lo que implica en sí, ¿no? Sí, Esto que por estás supuesto. planteando. Sí, siempre hemos trabajado por ahí. Cada vez que podemos metemos adentro de la columna, bueno, a veces los momentos más álgidos geopolíticamente hablando, eh, nos comen, ¿no? Un poco la temática, pero cada vez que podemos levantamos esta bandera y contamos un poco más de los procesos que se vienen dando en la región. Enredando las mañanas.